Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Hoy seguimos en la Semana Olímpica, hoy programa especial, miércoles 24 de junio. Hola, Evita Linares, ¿cómo te va? Gracias, buenas tardes Claudio, muy bien, con un poquito de lluvia, ya se está calmando y esperemos que se calme, bueno, por las personas que están en zonas más vulnerables. Como tú decías, una semana especial, Semana Olímpica, y como siempre desde el Comité Olímpico de El Salvador, agradeciéndole a nuestros aliados incondicionales, Farmacias San Nicolás, Laboratorios Suizos, AB CISA y el Café de Don Pedro. ¿Qué tal, Aldito? ¿Cómo está? Usted es el que ha recapitulado tantas fotos, ya nos va a contar. Hola, buenas tardes Evita, buenas tardes Claudio, buenas tardes a todos los fieles oyentes que tenemos. Bueno, como ustedes decían, esta es una semana especial, Semana Olímpica. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos desde Atenas 1896 hasta Río 2016. Exacto, sí, la idea es hacer un poco una recapitulación, viendo un poco cómo han evolucionado los juegos. No nos vamos a meter mucho en la historia de cómo llegaron a hacerse estos primeros juegos, los de Atenas 1896. De eso hablamos un poco ayer y vamos a seguir hablando en la semana porque el viernes vamos a tener a un especialista en el varón de Coubertin. Pero la idea es ir pasando, vamos a hacerlo lo más didáctico posible y conciso, atravesando por toda la historia de los Juegos Olímpicos, empezando por los Juegos de Atenas 1896. Ya vamos a empezar entonces con las imágenes para contarles un poco de cómo fueron aquellos Juegos de Atenas, donde... donde participaron 14 países. Tenemos entendido que participaron 241 atletas. En esa época no competían mujeres. Imagínense cómo ha ido cambiando todo esto. Y claro, algunas figuras, obviamente, Evita, fueron solo caballeros. Evita, sí, de esos 241 atletas, obviamente ninguno era profesional, no se podía además, pero muchos eran hijos de diplomáticos o diplomáticos que estaban en Grecia o en Europa, muy pocos países, y de los 14 países hubo como 5 o 6, entre ellos Chile, por ejemplo, que tuvo un solo representante, que era el hijo de un embajador que estaba ahí y estaba en Europa y participó. También, en cada juego vamos a rescatar algunas figuras, ¿no? Exacto, vamos a rescatar algunas figuras y quizás también una novedad en estos juegos fueron que el remo y la vela fueron incluidos, pero tuvieron que ser cancelados debido a los fuertes vientos. Ya aquí fue un fenómeno de la naturaleza lo que afectó. Sí, exacto. Aldo, bueno, los deportes. El Estadio Panitaicó. Los deportes que participaron en ese fueron atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, halterofilia o levantamiento de pesas, lucha, natación, tenis y tiro. Sí, esos eran los primeros deportes entonces en esos primeros juegos. Una de las figuras, por ejemplo, fue James Connolly, un estadounidense que ganó ganó la medalla. En ese momento ni siquiera se entregaban medallas, en triple salto. Creo que hay una imagen ahí, ¿no? Sí, ahí está. La imagen es un monumento de James Connolly en su ciudad natal, Boston. Pero lo interesante es que para el primer lugar entregaban una medalla de plata, el segundo lugar una medalla de cobre y una rama de laurel y un diploma. Estos eran los aspectos, digamos, el premio que se entregaba en esa época. Exacto, cuando decimos medalla de oro, en realidad no era de oro, pero bueno, era el máximo premio. Obviamente había muchísimas limitantes, no había Villa Olímpica, de hecho los atletas mismos tenían que costearse. Tenían que postearse los pasajes y su estadía. Sí, individual, los costos, cada uno asumía. Sí, o probablemente conseguía a alguien que le ayudara y, por ejemplo, como detalle de lo limitado que era todo, por ejemplo, la natación se disputaba en el mar, supongo en el mar Egeo,
porque ni siquiera había piscina en ese momento para esa competición. Sí, este es el gimnasta alemán Karl Schumann, que además él fue el que ganó 4 medallas de oro, pero como decíamos antes, no eran de oro en realidad. 4 primeros lugares. Pero 4 primeros lugares. Perfecto. Bueno, si quieren pasamos a los segundos Juegos Olímpicos, que son los de París, 1900. Se hacían, como ven, ese es un afiche, pero no son, en ningún lado dice Juegos Olímpicos, porque en París y en los 2 Juegos siguientes, los Juegos Olímpicos coincidieron con la Exposición Mundial, que le robaba un poco de protagonismo, ¿no? Y lo interesante acá es que participaron 24 países con 997 atletas. Ya acá se incorporaron 22 mujeres. Ya era otra cosa. Ya empezaban las mujeres, sí. Y no hubo ceremonia de apertura y participaron 19 deportes. Sí, lo de la ceremonia de apertura ya vamos a ir viendo, muchísimas cosas se van incorporando en el camino, ¿no? Una de las figuras, por ejemplo, fue la tenista británica Charlotte Cooper, primera campeona olímpica. Acá la tenemos. Es ella, exacto, mira qué elegancia. También, por ejemplo, con 4 primeros lugares, el atleta estadounidense Alvin Krassenlein, ganó en los 60 metros planos, que en ese momento se competían, también 110, 200 metros vallas y salto en longitud. Como decía Eva, las mujeres empezaron a competir, pero no en todas las disciplinas. Exacto, no en todas las disciplinas, y acá sí, en estos juegos se celebraron competiciones femeninas en golf y en tenis, y en otras, digamos, en otros deportes se hicieron pruebas mixtas donde participaban damas y caballeros, que fue en vela, croquet e hípica. El croquet, imagínense, el croquet fue disciplina olímpica en París. Debutó el también, fútbol, de manera de exhibición, pero... Sí, además era raro el fútbol. Bueno, el primer lugar fue para el Reino Unido. Sí, pero eran juegos donde iban clubes representando, y lo mismo, los que representaban a otros países. No era una selección que llegaba, muchos eran que vivían ahí en París, porque eran los primeros tiempos, ¿no? Este atleta que estamos viendo, supongo que será Alvin. Sí, así es, él es Alvin. Perfecto. Bueno, si quieren pasamos a los siguientes juegos, porque son muchos, así que hay que ponerle... San Luis, 1904. Sí, esto es la primera vez que los juegos se hacen en el continente americano. Para muchos probablemente los peores juegos de la historia, ¿no? Por una serie de cosas que ahora explicamos. Ahí vemos otra vez el afiche. Aquí sí ya aparece Juegos Olímpicos, pero como vemos abajo, Feria Mundial también. Mundial. Y acá hay una curiosidad, que estos en principio se iban a hacer en Chicago, y al final se decidieron hacerlo en San Luis. Y también participaron menos países. Aquí solo 12 países para un total de 651 atletas, de los cuales 645 eran hombres y 6 eran mujeres. Pocas mujeres. Hay una anécdota ahí que en realidad... habían prometido a los europeos un barco donde iban a llegar todos, en principio al puerto de Nueva York, para después ir a San Luis, y bueno, al final el barco nunca pudo zarpar, y por eso que también la participación, sobre todo de los países europeos, fue reducida. Y acá ya se daban medalla de oro. Es la primera vez que se dio medalla de oro, plata y bronce. Ese es otro dato interesante. Y también vemos que debutan el boxeo y la lucha libre, y como era en terreno estadounidense, pusieron como deporte de exhibición, bueno, 3 deportes muy estadounidenses. Muy estadounidenses, ¿no? Baloncesto, béisbol y fútbol americano. Y fútbol americano, ¿no? En el año 1904, deporte de exhibición. Sí, acá el de la foto es Archie Hahn, que es de Estados Unidos, y fue una de las grandes figuras del atletismo. El meteorito de Milwaukee. O sea que corría excelente. ¿Cómo, Vita? Sí, ganó 3 oros. Corría exageradamente, o sea, era rapidísimo. El meteorito, con ese apodo. Hace el apodo, correcto. Estos juegos, a pesar de que, bueno, fueron los primeros juegos donde un atleta de raza negra gana una competición olímpica, el caso de George Pouch,
estuvieron marcados por la segregación, sobre todo en la ceremonia inaugural, a tal punto, bueno, ya Coubertin, que se preveía algo así, directamente no asistió a los Juegos, a pesar de que era el presidente del Comité Olímpico Internacional, y es la primera vez y la única vez en toda la historia de los Juegos Olímpicos, ahí se está conectando Eduardo, la primera vez digo que un presidente del Comité Olímpico no asistió. asiste a los Juegos. No asiste. Ese es un dato interesante, ¿verdad? Por la situación esta que se dio de la segregación racial. Sí, ahí tenemos a un gran apoyo para lo que sigue, que es el presidente del Comité Olímpico, Eduardo Palomo. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Saludos a todo el movimiento olímpico, saludos a todos los que creemos que los 5 aros nos unen, pero nos unen para eso, para construir lo que el Barón de Coubertin y lo que los griegos antiguos hicieron, que fue una fiesta a través del deporte, una fiesta de la humanidad. Guayo, ¿te sumás entonces al recorrido que estamos haciendo juego por juegos? Vamos a arrancar el año, la edición de Londres 1908, acá estamos viendo el afiche, el estadio en Shepherd's Bush, London, ¿no? Antes en las afueras de Londres, ahora ya parte de la ciudad, ¿no? En aquel 1908 parecía un lugar en los suburbios. Estos juegos se iban a realizar en Roma, pero no pudieron ser por la erupción del volcán Vesubio. Exacto, sí. Y después, bueno, también surgían Berlín y Milán como candidatos. Candidatas. Sí, pero al final, bueno, se hicieron en Londres. 2008 atletas, ya una suma considerable, 1971 hombres y 37 mujeres. Y por primera vez se realiza el desfile de naciones. Entre los nuevos deportes está el rugby y el hockey sobre césped. Exacto, ahí vemos el desfile que después ya se hizo costumbre, ¿no? En el estadio de Shepherd's Bush. Entre las figuras, Aldo, ¿a quién podemos mencionar en estos juegos? Tenemos a Oscar Schoen, que fue el más longevo en ganar una medalla, tenía 60 años, él era tirador. De tiro. Y también a Ray Ewery de Estados Unidos, que ganó 2 oros en salto, para completar 8 oros en total, en su momento toda una sensación. Una curiosidad es que estos juegos duraron 187 días. Imagínense. 6 meses con 4 días. Son 6 meses. Los más largos, ¿verdad? Los más largos de la historia. Y sobre el final, hay una frase que dejó el Barón, en la gala final, ya cuando había terminado todo, había sido un éxito, comentó una frase del Barón de Coubertin, dijo, lo más importante no es ganar, sino competir, haciendo mención a una frase que había escuchado del arzobispo de Pensilvania. Y lo curioso es que después todo el mundo se le atribuye al propio Barón, pero en realidad le pertenece al arzobispo de Pensilvania. El viernes, cuando hablemos con Nelson Todd, que es un doctorado en Coubertin, le vamos a pedir más datos. A consultar. Sí. Para que nos explique también eso. Guayo. Esa es una de las preguntas que tenía. ¿Cuándo vamos a convocar para una historia y una clase magistral de historia olímpica a César Torres? A César lo podemos tener la semana que viene. No, tenemos que convocarlo porque es simbólico. Bueno. Son los Juegos Olímpicos. Y luego tenemos el viernes a Conrado Durantes, ¿verdad? ¿Qué más? Yo sé muy poco de estos juegos y le voy a pedir Acá estamos aprendiendo también. Estamos aprendiendo, ingeniero. No, sé muy poco de esta edición de los juegos. La verdad que esta sí pasó desapercibida, ¿verdad? En mi memoria y creo que tengo acá un libro que me regalaron, ¿verdad?
con motivo del Congreso Olímpico de Copenhague, ¿verdad? Pero cada tratado sobre cada edición de los Juegos es enorme y es un compendio, ¿verdad? de cada uno de los Juegos Olímpicos. No sé cuál era y por qué razón se habían distinguido más estos Juegos por sobre otros. Por lo largos, porque duraron 6 meses. Con 4 días, dice el detalle. 6 meses y 4 días, 4 días. Ok. Si quieren, pasamos a los Juegos de Estocolmo 1912, que fueron los últimos antes de la Primera Guerra Mundial. Allí no hubo candidaturas. Nadie se propuso como sede. Solo Estocolmo, así que no tuvo que pelear esa candidatura con nadie. Ya son 28 países los que participan y 2.407 atletas y ya hay 48 mujeres, que es una cifra considerable, a pesar que, como decimos, las mujeres no participaban todavía en todos los deportes. Y imagínate también las novedades, que se mejoran los cronómetros para tomar los tiempos. Y en esa época no hubo boxeo, que estaba prohibido en Suecia. Japón hace su primera aparición como primer país asiático. La figura fue Jim Thorpe, que consiguió la medalla de oro en las pruebas de decatlón y pentatlón. Fue la sensación Thorpe de esos juegos y increíblemente después lo terminan sancionando porque dicen que había sido profesional en béisbol en Estados Unidos y increíblemente le quitan la medalla. Después, una vez muerto, ya se la restituyen porque, bueno, pero en aquel momento fue el gran héroe. No sé si hay fotos de Thorpe. Fíjate que casualmente una vez, escuchando un programa de radio de Texas, lo sintonicé y el autor es un tipo que conoció a Jim Thorpe, hizo un trabajo muy fuerte dentro del Comité Olímpico Internacional para que Samaranch le devolviera sus medallas a Jim Thorpe, ¿no? Y dentro de eso, ¿verdad? Se le volvieron, ¿verdad? Una de las cuestiones y aspectos de resaltar de esos juegos es que se inauguró la Oda Olímpica, ¿verdad? Durante esos juegos. ¿Verdad? Por primera vez se utilizó un cartel olímpico, un póster olímpico, como anunciando los juegos. El tamaño era de 107 por 75 centímetros. Y Guayo, este dato te va a gustar. Entre los que compitieron en pentatlón. Sí, yo sé, Teddy Roosevelt. No, Patton. Ah, exacto. El general Patton. Pero creo que Roosevelt también compitió ahí. Teddy Roosevelt en remo, creo, el presidente de los Estados Unidos. Y ¿sabes qué? Eva debería haber mencionado esto, así que dentro de las mujeres y en el movimiento pro mujer cae mucho Eva, porque la natación femenina hizo su debut. Me parece que no ganaba en natación femenina quien más rápido llegara. Creo que también tenía que ver mucho el estilo. Si no nadaban con buen estilo, no ganaban la medalla. ¿Alguien me contó algo así? Quiero que vos, Chino, corrobores esa información, a ver si es cierto. O sea que era como en la gimnasia, que se medía, se juzgaba el estilo. La parte técnica más el estilo. Ajá. Yo creo que sí, habían jueces de estilo de la natación, ¿no? Pero no estoy seguro. Acá lo tengo a Franklin Roosevelt, lo tengo como que inauguró los juegos del... Sí, ese 32. No es Teddy. Teddy es Teodoro sí, Teddy participó, a ver. No, pero no lo tengo como atleta. Estoy acá chequeando una enciclopedia. Sí, bueno, después viene la Primera Guerra Mundial. Los Juegos del 2016 no se pero realizan. Espérate, vas muy rápido. Si acabas de hablar de una persona tan significativa como Jim Thorpe, ¿verdad? ¿Saben cuál era el nombre indígena de Jim Thorpe? Era, adivinen, el hombre,
era Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Imagínate en qué se convirtió posteriormente su nombre indígena, que era Huatiochuk. Era Porque él era indígena, ¿no? Sí, o Sendero Luminoso o Senda Ancha, ¿verdad? Y él ostentaba un alto cargo dentro de la Alcurnia y el clan, ¿verdad? Era bisnieto de Halcón Negro, que era el gran jefe de la tribu de Jim Thorpe, ¿no? Ahí está. Podemos pasar sí, Evita. También en esos juegos hubo una situación, digamos, triste, porque el portugués Francisco Lázaro falleció en plena maratón debido al intenso calor. Y en Estocolmo, ¿no? ¿Quién diría? Bueno, lo que estamos viendo aquí son los Juegos de Amberes, Bélgica, en el año 1920, porque en medio estuvo la Guerra Mundial. Fueron unos juegos, por lo que dicen, muy modestos. De hecho, Amberes, y Bélgica en general, no estaba todavía del todo bien, como toda Europa, por el tema de la Primera Guerra Mundial. Pero Amberes le ganó la candidatura ¿a quién? A Budapest y a Lyon. Sí, porque recordemos que los Juegos del 16 iban a ser en Berlín y bueno, al final no se pudieron hacer. No se pudieron hacer, así es. Fueron los primeros Juegos Olímpicos cancelados, de hecho. 29 países compitieron, muchos de ellos europeos, 2.626 atletas, 65 de ellos mujeres. Y acá también ahí vemos cómo va evolucionando todo, porque vemos algunas novedades. Porque se hizo por primera vez el juramento de los atletas y fue izada por primera vez la bandera olímpica, que tiene el fondo blanco y los 5 anillos, que es el logo del movimiento olímpico. Entre las figuras acá tenemos a los hermanos Nadi, que eran esgrimistas. ¿Sí? Nedo ganó 5 medallas de oro y su hermano Aldo, que no era Fuentes, 3. Además de Paavo Nurmi, el finlandés, el finés volador, que en su presentación olímpica, en sus primeros Juegos Olímpicos, ganó 3 oros. 3 oros. Aquí estamos viendo a Nedo. Sí. A Nedo, Nedo, el italiano, ¿no? Italia, sí. y con gran tradición de esgrimista. Guayo, ¿algún comentario de los Juegos de... Sí, en esos Juegos, además de que inicia su carrera, el gran finlandés, en Finlandia yo tuve un entrenador finlandés de esquí de fondo y siempre me decía Sisu. Sisu. No me decía mi Sisu él, sino que me decía Sisu, es tu cualidad y debe ser tu cualidad más importante. Y decía, es la cualidad y es aquella garra innata que no admite derrota, me decía. Pero bueno, aparte de que hizo su debut Paavo Nurmi, en esos Juegos, un inglés gana la medalla de plata en los 1500 metros lisos, ¿no? Después, ese inglés, Philip Noel Baker, gana el Premio Nobel de la Paz. Y un remero norteamericano gana el doble título en la final del doble sculling, el individual, ¿no? Batiendo el récord del británico Beresford. ¿Saben quién era ese hombre? Ese norteamericano que gana las 2 medallas de oro en el doble remos cortos y en el spar remos cortos. ¿Quién era? ¿Chino? ¿Quién era? Era Jack Kelly, el papá de Grace Kelly, sí. El papá de Grace Kelly. Que después se casa con el príncipe Rainiero de Mónaco. Que se casa con el príncipe Rainiero de Mónaco y que toca muy cerca las puertas del Salvador, porque su hijo, el príncipe Alberto, fue compañero de cuarto en la Universidad de Paco Flores y muy amigo del Salvador. Estuvo acá en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2002. También fue remero, es miembro del COI, ha sido atleta olímpico en bobsled, ¿verdad? Además de varios deportes. Alberto no solo es una gran persona, sino una
persona entregada al movimiento olímpico. Pero Jack Kelly tuvo un hijo, además de Grace y otra hermana de Grace, que era igual de linda, que John Kelly, que también fue campeón olímpico en remo, ¿verdad? Y hay otro detalle, que el padre de Sean Colgan fue padrino de boda de Jack Kelly. Sean Colgan es un gran benefactor del movimiento olímpico de El Salvador, un gran filántropo que no solo ayuda al remo, sino que ha ayudado a varios deportes, a alcaldías de El Salvador y a la vela, ¿verdad? Le ha conseguido la beca para que Kike Araton pueda ir a entrenar a Nueva Zelanda, dentro de otros, ¿no? Ok, si les parece, pasamos a los siguientes juegos, que son los de París. Primera ciudad que repite, ya con afiche, porque el primero ni siquiera había afiche para los Juegos de París. Esto sí, muy, muy bonito, como lo vemos. Evita. Yo creo que cada vez los juegos van cambiando de cantidad de personas y también la participación de las mujeres. Entonces, es como vamos viendo cómo va creciendo prácticamente 3.089 atletas, ¿verdad? Sí, con de las cuales 2.956 hombres y 136 mujeres. París le gana la sede a Ámsterdam, Barcelona, Los Ángeles, Praga y Roma, que eran otras ciudades que pugnaban por organizar esos Juegos del año 24. Se usó por primera vez el eslogan Citius Altius Fortius, más rápido, más alto y más fuerte. Y además... Y por primera vez hay Villa Olímpica. Ah, vaya, imagínense. Y además vio el debut de Johnny Weissmuller, Tarzán. Exacto, el Tarzán. Tarzán. Y la figura fue ese que acabas de poner, el gran Paavo Nurmi. Paavo Nurmi, que no solo es una inspiración en Finlandia, ¿verdad? Que es uno de los países que a mí me hace falta por conocer. Dicen que es bastante... Yo estuve hace muy poquito, estuve en Helsinki. No pude entrar al Estadio Olímpico porque lo estaban reconstruyendo, pero sí me tomé una foto en la estatua de Paavo Nurmi que está en las afueras del estadio, donde sí se puede. Un país muy pequeño, pero con una tradición olímpica impresionante. Ah, ok. Yo creo que tenemos que invitar, y le voy a enviar en este momento la invitación a Fernando, porque me estaba de mandar WhatsApps y me está desconcentrando, ¿verdad? El disco duro lo tengo que estar cambiando, ¿verdad? Del presente al pasado, y esta gran cantidad de información que tengo puede correr peligro de tener un calentamiento de células digitales, ¿no? Acá en la foto estamos viendo a Tarzán. Eso. A ver, ¿quién puede hacer el grito de Tarzán? Peque. No. Ah. Oh. Muy bien. No, vamos a enviarle la invitación a Fernando, por favor, Chino, porque... Sí, yo sé qué quiere decir igual Fernando, ya le vamos a mandar la invitación, pero quiere que no nos olvidemos de decir que fue en esos Juegos la primera participación de un salvadoreño. Ok, sí, no puede entrar, necesita la invitación, ¿verdad? Ahí le estamos mandando. Digo que seguramente quiere aportar ese dato, que fue la primera participación oficial de un salvadoreño, que fue Pedro Jaime de Mateu, cuando compitió en la parte artística. Exacto. Carlitos Villegas nos tiene que ayudar, porque yo estoy seguro que dentro de las cartas que le escribió de Mateu a Coubertin, deben de haber habido muchas cartas en las cuales Pedro de Mateu andaba buscando atletas salvadoreños, y yo no puedo creer que no haya habido nadie que se apuntara para ir a los Juegos, hombre, ¿verdad? ¿No les parece? O a lo mejor participaron y no tenemos ese conocimiento. A lo mejor en esas cartas está, ingeniero, que... No, si participaron tenían que estar registrados. Es que a veces, bueno, a veces se confunden, como dice, es de Centroamérica, no lo ponen como por cada región, por cada país. Pero sí. No creo que sean tan despistados que hayan ido participado y no se hayan inscrito.
Solo eso No, nos hace falta. Fernando me dice que en realidad, bueno, Ricardo Saprissa, a propósito, que hoy cumpliría años, nació justo un 24 de junio de 1901, participó con la delegación española en esos Juegos y se considera el primer centroamericano en haber participado en unos Juegos. Bueno, Peque, yo creo que hoy sí vale la pena de que pongas de fondo la canción de Chariots of Fire, Carruajes de Fuego, porque en esa edición de los Juegos, Harold Abrams y Eric Liddell triunfaron en las pruebas de 100 y 400 metros, ¿verdad? En esa gesta, ¿verdad? Fue la que inspiró la filmación de Carruajes de Fuego. Pero después no nos deja subir los nos videos, deja. ingeniero. Tenemos que conseguir alguna forma medio chabeloide para ponerla. No se puede, no hagas cosas, Chabela. Hola, Fernando. Con la voz de la conciencia. Y las reglas. Bueno, vengo acá casi que de corrector. 1920 fue la primera participación de un salvadoreño en unos Juegos Olímpicos. Don Pedro Jaime Mateu asistió a Amberes recibiendo permiso del gobierno de El Salvador, incluso para asistir a esa cita como miembro del Comité Olímpico Internacional. No había por favor, una pongamos cita eso olímpica en Twitter. antes. ¿Cómo? Pongamos eso en todos lados, Chino, en Twitter, en cualquier lado, así como que Valdano quería venir a FAS en vez de Casadei, ¿verdad? Y la otra es que Ricardo Saprissa asiste a los Juegos de París 1924 y su único documento, y esto el historiador Fernando Carreño en España lo ha certificado, su único documento migratorio, digamos, era el pasaporte salvadoreño que le había firmado el cónsul salvadoreño en Barcelona, don Pedro Jaime de Mateu. Imagínate. Y asiste como miembro del equipo español de tenis a aquellos Juegos de París, habiendo jugado en 1921 tenis para El Salvador en aquellos Juegos del Centenario de la Independencia que fueron en Guatemala, a donde El Salvador también jugó por primera vez a nivel internacional con su selección nacional. Perdimos los dos partidos, perdió aquella selección los dos partidos contra Costa Rica y contra Honduras, y dicen, esto lo dicen, yo no he visto todavía certificado de ello, que don Ricardo Saprissa estaba en el banco de suplentes, aunque no había opción de suplentes para aquellos partidos, pero se consideraba como uno de los miembros del equipo, cuerpo o del plantel. Fascinante. Ahora aprovecho para saludarles. ¿Cómo están? Bien, bienvenido, Fernando. Gracias siempre por apoyarnos. No puedo participar mucho tiempo porque no me habían enviado invitación. Es como que si pase el alumno y quiere dar clases sin el maestro, ¿verdad? No, pero tenés carta abierta. Perdón, ¿verdad, Chino, Eva, Peque, que ustedes son los portadores de la llave de este cuarto y tiene las puertas abiertas siempre? Bueno, pues veía ahí la invitación. Bienvenido siempre, Fernando. Juegos Olímpicos. Evita, ¿cómo está? Usted desfiló en unos Juegos Olímpicos, ¿verdad, Eva? No. ¿No? No. Es que me dio la idea de haberla visto desfilando en unos Juegos. No. De hecho, yo tengo que decirlo y lo repito siempre, pero no está de mal que lo vuelva a hacer. Yo no estuviera metido en esto si no hubiera sido que Fernando insistía tanto en esto del olimpismo y hacer la Federación de Remo. Ya que empezaste a remar en Estados Unidos, hacerlo. Y bueno, una cosa lleva a la otra, pero creo que algo que nos va a unir para siempre va a ser la pasión por el conocimiento de este movimiento y el llenarlo cada vez más de datos como estos que nos comparte Fernando, y tenemos la dicha de que tenemos plumas hábiles como las de Eva, Peque y el Chino, que todos los días escriben ensayos que llegan a los rotativos nacionales. Bueno, parte de eso, sí. Una cosita más de 1924. Los primeros Juegos de Invierno. Harold Abrams gana los 100 metros planos, la historia suya y la de Eric Liddell en la historia reflejada en la mejor película de deportes que hay.
Carroza, lo comentamos justo eso, que Guayo quería poner, ahí viene lo de Chabeleado, porque quería poner la música de Chariot of Fire. Pero contarle la historia a Fernando, que no sabe que usamos esa música y de repente usamos esa música un programa. Y en no, YouTube no me dejaron subirlo, pero... De Facebook. Otro detalle acá en estos juegos es que fueron los últimos juegos donde estuvo el varón Pierre de Coubertin. Y también el oro que gana Uruguay en fútbol, ¿no? Sorprendiendo al mundo, y después lo va a repetir, ¿no? En Colombes, por eso se llama una de las tribunas del Estadio Centenario, tiene una cabecera es Colombes y la otra es Ámsterdam. Exacto, son los dos títulos olímpicos que ganó el equipo sudamericano. Pasamos estoy viendo ahí Ámsterdam 1928, que le gana la candidatura a Los Ángeles. Como vamos a ver, Los Ángeles. Generalmente digo, los que pierden la puja por ser sede la terminan ganando poco tiempo después, por lo menos en ese momento. Ya acá participan 46 países, 2.883 atletas, de los cuales 2.606 son hombres y 277 mujeres. Por primera vez se enciende el pebetero con la llama olímpica y las mujeres compitieron por primera vez en atletismo también. Sí, ahí aparece Aldo el simbolismo de la llama por primera vez en los Juegos, porque en aquella ocasión se enciende electrónicamente. Es una llama diseñada por la empresa de... ¿cómo llamarlas? El de electrodoméstico, ¿no? Philips. De base en Holanda. En Eindhoven, creo que eso, ¿no? En Eindhoven, sí. Creo que sí. Sí. En Eindhoven. Y esta empresa es la que se encarga del encendido eléctrico de esta llama en la torre del Estadio Olímpico de Ámsterdam. Ahí también gana el fútbol Uruguay. Ya este torneo es el que obliga a la FIFA a pensar que los Juegos Olímpicos les están quitando de un atractivo importante, ¿no? Otro dato, Tarzán vuelve a ganar oro. Vuelve a ganar Tarzán, sí. Vuelve a ganar Tarzán. Paolo Nurmi también se cuelga 2 oros más en 1500 y en 800. ¿Verdad? Y España gana su primer oro en ecuestres. Lo más lindo de todo son los nombres de los caballos, bueno, que tenían las montas del capitán José Álvarez de Asturias, tenía al Marqués de los Trujillos, ¿verdad?, que montaba el caballo Salamero, ¿verdad?, y tenía a Navarro Morené, conde de Casaloja, sobre Zapatazo. ¿Qué les parece ese nombre de caballo? Antes se lo fusilaron también, chabeleado. No, pero si esto es 1928, Bueno, en 1928 el Caribe gana una medalla atlética con el nombre, con un personaje. Zapatazo es un chabeleado tuyo y entonces se lo tenés que dar los créditos a nuestro querido Navarro Morené, conde de Casaloja. Que me venga a buscar, decirle que me mande la carta de documento. Hay una medalla ahí, Chino, vos que sos aficionado del fútbol underground. Sí, sí, sí. Una medalla en atletismo que termina dándole nombre a un estadio nacional en el Caribe. ¿El de Trinidad y Tobago? No, la medalla de plata que gana el lanzalto de longitud el haitiano Silvio Cator. Silvio Cator, es cierto. Sí. El Estadio Nacional de Puerto Príncipe. Puerto Príncipe. Sí, es que a mí se me confunde Puerto España y Puerto igual Príncipe. Igual yo, soy igual. Se me confunde. Por eso, aparte, tendría que ser Puerto España porque Haití es la isla Salvador al final. Claro, pero bueno, ahí la confusión. Silvio Cator. Y otro detalle también en Ámsterdam es que los atletas se hospedaron en cuarteles, escuelas, centros deportivos o en barcos. Y que el estadio permanece así como lo estamos viendo en la foto, una manera brillante de rendirle un homenaje a aquella cita espectacular. Iba a ser renovado el estadio porque Ámsterdam compite por varios Juegos Olímpicos. Después, incluso es una de las ciudades que compite para los Juegos del 92.
donde pierde con Barcelona. Pierde con Barcelona y aquello lleva una anécdota que no estamos todavía para contarla porque todavía no hemos llegado a Barcelona. No han llegado ustedes a Barcelona, pero puso a Johan Cruyff en una encrucijada. Ah, porque Era embajador de Ámsterdam siendo símbolo de Barcelona, imagínense. ¿Qué momento ese? Qué momento, ¿no? Complicado. Bueno, como dentro de 1 hora y media cuando lleguemos a Barcelona 92. ¿Puede ser en etapa china o no? A mí me quedó un dato de los Juegos de Ámsterdam. Bueno, primero que vuelve a Alemania después de 16 años de ausencia y el nombre de Luigina Javotti, que se convirtió en la medallista más joven de todos los tiempos al ganar una medalla de plata en gimnasia con 11 años y 302 días. No sé si después ese récord fue superado, pero con 11 años, con menos de 12 años, gana medalla de plata. Bueno, y se llevan a cabo en 1928 la segunda edición de los Juegos de Invierno, ¿no? En San Moritz. Que después ya empiezan a separarse para que no coincidan. Exacto, y en la edición anterior se habían llevado a cabo en Mont Blanc, ¿verdad? Y Sonia Hengy, ¿verdad? Consiguió una gran cantidad de medallas. Sonia Hengy en patinaje. En patinaje, sí. Ya estamos en Los Ángeles, 1932. Con esta me voy a despedir, si me permiten interrumpirles. Acá es la primera participación de un salvadoreño en una competencia olímpica. Ahí sí, Pedro de Mateu. Pedro de Mateu en el concurso artístico de pintura de los Juegos de 1932, competencias, las de la Olimpiada Cultural, que promovió su padre, don Pedro Jaime de Mateu, tratando de aumentar el valor del arte y reunir de nuevo la importancia, la relevancia del arte y los eventos culturales como lo habían sido en los Juegos de la antigua Grecia. Don Pedro de Mateu, Pierre de Mateu, compite en el concurso de pintura con una obra por ahora desconocida en nombre y en forma. Andamos buscando el registro de la obra, pero sí está certificado como atleta, participante de la competencia olímpica. Y otro dato, que el programa deportivo tiene, y ya Evita nos va a ayudar, un aumento en la cantidad de pruebas para mujeres, en buena parte por la obra de don Pedro Jaime de Mateu también, quien en 1931 en la asamblea del COI en Barcelona pronunció un discurso que sirvió para fortalecer la relevancia de la participación femenina en el deporte olímpico. Discurso que fue agradecido por la presidente de la organización de deportes o de la organización femenina por el deporte de aquella época, la máxima representación para el deporte femenino, que lo consideraba don Pedro Jaime una figura trascendental en el olimpismo para que las mujeres pudieran creer que tenían un lugar en el deporte. Su discurso en el Congreso en Barcelona permite una votación que iba en contra del presidente del Comité Olímpico Internacional de aquella época, el barón Bailet-Letour, que en una carta reconoce que don Pedro Jaime comandó un grupo opositor a su idea de retirar la participación femenina del programa olímpico. Eso nada más para agregarle valor a la figura de uno de los dirigentes deportivos más importantes en la historia del movimiento olímpico. Y es salvadoreño. Buen dato. Sí, hombre, Pido, diría el mariachi, ¿no, Aldo? No, momento. No te puedes despedir sin una trivia y el compromiso ya de que como estabas tocando vas a tener que estar toda esta semana olímpica con nosotros y compartir esto porque siempre nos divertimos, pero hoy ha estado más divertido de lo normal. Yo creo que sin tener un guión y el apoyo chino de productores. Mira qué lindo ese estadio. Los Ángeles. ¿Quién ganó? Por favor, no lo googleen. ¿Quién ganó el maratón en el 32? Zavala. Eso. Yo creía Juan Carlos. No. Zavala, que además mintió en su edad, porque si no, no lo dejaban competir. ¿Cómo fue eso? ¿Qué dijo para poder participar? Mintió en su edad, porque no lo habrían dejado competir por la edad, era muy joven para competir en el maratón.
Uy, como vieron el cipote de ahora que entró, parecía que le iban a quitar a el Lucas babero Romero, cuando... nacido Sí. en México, pero argentino, de padre argentino. El de Mallorca. En el Mallorca. Sí, mi esposa me me despido decía, porque ¿por voy qué? a cumplir con mi tarea de promotor del espíritu olímpico y voy a ir a correr con mi hijo mayor. Así que, Ok, Bueno, cuando bueno. vuelvas, te Bueno. incorporás. sí, por ahí de Ahí contá la repente van en anécdota del, Seúl. del Bueno. 92, ¿no? De Acordate que hay repente guerra van en Seúl mundial. 88, chino. No, hay una guerra mundial. No, hay una guerra mundial. Yo creo que nos podemos quedar trabados aquí en Olimpia, ¿verdad? Salud, Lulú, cuídense mucho. Hasta luego, Fernando. Gracias a Chao, todos. gracias. Perdón Chao, por Fernando. interrupción así. No. Gracias Chao. por los datos. Siempre No, es ya súper importante que Ya conozcamos. sos- Es que si no, me quedo con las ganas de decir todo esto, imagínense. No. ya sos Gracias. fixture, Esperamos ya a la sos vuelta. fixture. Ok, bueno, la figura de los juegos fue Babe Didrikson, Exacto, muy bien, Estados Unidos, Guayo. ¿verdad? Y 18 años dijeron- tenía. 18 años. 18 años, pero lo que no nos dijo Don Per fue qué edad tenía Juan Carlos Zavala. 18 años. 18 años tenía él, pero esa es la edad con que No, con eso compitió. se puede. Hay que buscar. Ahora vamos a buscar en qué año nació Juan Carlos Zavala. Estos juegos que estamos Algo viendo similar aquí. me pareció a mí, me pasó a mí cuando fui por primera vez al lago en Amatitlán. Los entrenadores argentinos, Sergio Guailanón y Juan Zanazzi, me dijeron, bueno, pibe, te ves bastante grandote, que no sé qué. Pero la edad nosotros que necesitamos es de entre 20 y 24 años. Vos, y yo creo que tenía 28, 29. ¿Y vos qué edad tenés? 25, cabal, para que no me cortaran. Así que todos por el deporte y por quedar en un equipo, creo que hemos hecho los máximos esfuerzos Mentiras para... piadosas. Sí. El dato anecdótico de esos juegos, ¿verdad? Que fue que se constituyó la prueba de los 3.000 metros obstáculos, ¿te puedes imaginar? También entre las curiosidades, bueno, primero que por primera, bueno, a pesar de que Estados Unidos venía de la Gran Depresión, estos juegos se organizaron a lo grande y se construyó por primera vez una Villa Olímpica. Habíamos dicho que en Ámsterdam había habido Villa Olímpica, pero en realidad no se había construido especialmente. Aquí aquí se hizo una edificación especial donde estuvieron solo los hombres. A las mujeres la mandaron a hoteles por las dudas. Y entre las novedades, por ejemplo, aparece el podium con los 3 niveles, eso que vemos, recién aparece por primera vez aquí en Los Ángeles. Y esta ceremonia, Aldo, que estamos viendo, fue organizada por gente de Hollywood. 100.000 personas. Espera que no activó el micrófono, Aldo. Ahí está. Mala mía. Mala mía. Cecile DeMille decía que ella fue la que fue la organizadora en la ceremonia inaugural, tuvo 100.000 personas en el estadio y además muchas estrellas de Hollywood. Gary Cooper, ahí, bueno, varios. También se utilizó por primera vez el photo finish. O sea, ya eso lo hacía más técnico y más detallista también. Así que esas son las características principales de estos juegos. Y si quieren nos vamos a no, Berlín. Momento. Por lo que encontré acá antes que el ingeniero Palomo nos dijo, Zavala nació en 1911. Eso quiere decir que tenía 21 años cuando ganó la medalla de oro. No Bien, sé pero cuál era la edad. Quizá esa es la edad falsa. La edad que tuvo que dar. Quizás tuvo que decir 21 y quizás tenía menos a lo mejor. Quizá tenía, no sé. Sí. O pues, sí. No esperemos que vuelva Fernando de correr para que nos cuente. Sí, el que debe de saber sos vos, porque sos el argentino, chino. Mirá. No, yo me acuerdo. El otro tema es de las grandes injusticias, que es bien fácil decir, es injusto en el 2020 cuando estás... No, la justicia retroactiva es un tema muy delicado, ¿verdad? Pero a Paavo Nurmi le quitan, no, la medalla iba a competir en el maratón, ¿verdad? No lo dejaron competir. Pero por una acusación de profesionalismo lo descalifican.
que le habían pagado el boleto para llegar a los juegos. Ese era el profesionalismo. Le habían pagado el boleto, imagínate. O sea, eso, o sea, es básico para poder llegar a una competición, ¿no? Sí, pero todavía había como una doble moral, ¿verdad? Porque querían mantener el amateurismo puro, pero era realmente injusto, ¿verdad? Que aquellos que tenían labores como obreros no podían competir. De hecho, Jack Kelly, a él no le querían permitir competir en el Henley, en Inglaterra, porque decían que venía de una familia obrera, ¿verdad? Y se cuidaba tanto la aristocracia de la pureza de no inmiscuirse con la clase obrera que se crean este tipo de reglas y se cometieron injusticias con el deporte y los deportistas, ¿verdad? Pero como volvemos a decir, la justicia retroactiva es un tema muy sensible. Y hablando de eso viene Berlín, Chino. Exacto, ahora sí. En 1936, y bueno, la ciudad rival fue Barcelona. Sí, Barcelona se había postulado también, pero bueno, terminó ganando la ciudad alemana con un tinte especial estos juegos, ¿no? Porque ya estaba Hitler al poder, de hecho es el que inaugura los juegos, ¿no? Pero deciden otorgarle la sede a Berlín, no en el 32, se lo deciden otorgar, me parece que es en un congreso olímpico anterior, mucho Exacto. antes de que ni siquiera Hitler se perfilara como el jefe del partido nazi, ¿no? O sea, quienes permitieron y consiguieron la candidatura para Berlín fue Karl Diem. Karl Diem, que fue alguien muy innovador en el olimpismo también, ya vamos a ver con varias cosas. Estos Acá juegos... participan 49 países con 3.963 deportistas, 3.632 hombres y 331 mujeres. Sí, el Estadio Olímpico de Berlín, una maravilla, sí, realmente. Y bueno, donde ahí destacó sobre todo, si hay que rescatar un atleta ahí, obviamente Jesse Owen, que además tiene una avenida, ahí lo vemos en acción. Acá vemos. Tiene una avenida ahí en los aledaños al estadio, ¿no? Owen ganó en los 100 metros, en los 200, en el 4x100 y en el salto de longitud, 4 oros. Y en esa carrera de relevos fue, digamos, que la primera vez que se hizo esa carrera para traer la antorcha olímpica. Exacto. Y regresando, porque revisé los datos, fue en el Congreso Olímpico de 1927 cuando le otorgan los Juegos Olímpicos a Madrid, a Berlín, perdón. Todavía Hitler no era la figura que... Ni figuraba, y en algún momento, y los postulantes habían sido Lausanne, Roma o Milán, Helsinki, Budapest, Alejandría, Río de Janeiro y Barcelona. Y luego, pues, la candidatura de Barcelona la encabezaba el barón de Güell, ¿verdad? Que a su sazón era miembro del Comité Olímpico Internacional. También es la primera vez que se televisan en directo algunos eventos de estos juegos, no todo, pero sí algunas horas ya se empezaba a televisar. Y como curiosidad también el baloncesto hace su aparición oficial. Recordemos que en unos juegos, creo que fue en los de San Luis, habían aparecido junto con el fútbol americano y el béisbol como exhibición. Ahora y se juegan al aire libre. Al aire libre y con un resultado, la final que Estados Unidos le gana a Canadá, un resultado inexplicable, digo, 19-6. Todos los resultados eran... ¿Cuánto habrá durado el partido? ¿Cuánto erraba? Sí. Pero yo revisé resultados de semifinales y todo, y los resultados eran parecidos, eran 14-8, no sé si es la puntería no era como es la de ahora, se jugaba menos tiempo, cuáles eran las tácticas, pero bueno, esas fueron algunas de las características de estos Juegos de Berlín muy recordados, ¿no? Sí,
fueron unos juegos que no solo iniciaron ritos importantes en el olimpismo. La antorcha, por primera vez, hace su viaje desde Atenas hasta la ciudad que se organiza. El encendido del fuego olímpico y su trayectoria y su viaje por todas las ciudades, la inmortalización de ese rito a través de una película verdaderamente que por la calidad cinematográfica, por el trabajo que lleva, ¿verdad? Creó una época y rompió la brecha en la cinematografía. Leni Riefenstahl fue contratada para crear la película Olimpia. Exactamente, y dentro de eso, pues, utiliza técnicas que revolucionaron la cinematografía, especialmente la filmación de eventos deportivos, y captaron la belleza del deporte a través del lente y el celuloide para ver y lograr apreciar. Creo que el mundo por primera vez vio, ¿verdad?, la belleza y la plasticidad del cuerpo humano en acción, compitiendo. Como nunca antes, una fotografía impresionante la de esa película. Y bueno, nos metemos en Londres. ¿Y qué más? Y bueno, solo Jesse Owens fue el más destacado. No, pero acá sí nos toca cerca también, ¿verdad? El Salvador debió haber competido en esos Juegos, pero estábamos suspendidos por el Comité Olímpico Internacional por intervención e injerencias del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad?, que había efectuado y creado acciones que atentaban contra la autonomía de los comités olímpicos, ¿verdad? Pero fue una lástima porque teníamos atletas que nos hubieran representado muy bien en tiro, teníamos medallistas de oro centroamericanos del Caribe en tiro, teníamos muy buenos jinetes, buenos esgrimistas, nadadores. Hubiéramos podido llevar un lindo equipo hasta de polo, hubiéramos podido llevar polo, no polo acuático, sino que el polo que sí que era disciplina olímpica. El polo que fue disciplina olímpica, y éramos campeones nosotros centroamericanos acá de polo, así que verdaderamente sí nos la perdimos. Hay una película que se está haciendo que se llama Boys in the Boat, y que fue la película del 8 remos largos de Estados Unidos que le gana a el equipo alemán. Tengo Hitler el libro. ¿Leyeron el libro? No, lo tengo, no lo leí, es otra cosa. ¿Y de qué lo tenés? Lo tengo en digital y en inglés. Bueno, usted ve que lo tienen. Lo puedo compartir. Ve que, por favor, ahí nuestro equipo técnico, por favor, pone una imagen de Boys in the Boat y pone un poquito en YouTube ahí. Pone la final del 8 remos largos en Berlín, Juegos Olímpicos de Berlín, ponerla en YouTube para que la gente se dé cuenta. Construyó Hitler un estadio de 100,000 personas con graderías flotantes en Grunau, ¿verdad?, solamente para el remo, ¿verdad? Ganaron la mayor parte de las medallas de remo, casi que barrieron con todas las medallas, pero la más importante de todas las competencias, la del 8 remos largo, a donde Alemania pensaba arrasar, la pierden contra Estados Unidos, contra un bote de 8 estudiantes de la Universidad de Washington, descendientes de leñadores, agricultores y muchachos de bastante... muchachos procedentes de clase trabajadora. Eso le dolió mucho a Hitler, y además había un muchacho, creo que era el timonel, de origen judío, y él no sabía que era judío hasta después de los Juegos. Pero bueno, es un libro fabuloso, se lo recomiendo que lo lean a todos. Ahí se lo voy a pasar. Imágenes ya, Peque. The Boys in the Boat.
Las tenés, si no pasamos a los Juegos del 48 de Londres y después volvemos. Acordate que Fernando fue a correr, así que tenemos que quedarnos un Hoy buen vamos, rato. podemos tener récord de programa. 3 horas. Pero bueno, sí. Bueno, Londres repite también como sede de Juegos Olímpicos y estamos hablando ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que en realidad, bueno, casi se pierde Londres la posibilidad de ser sede justamente porque había sido bombardeada durante la guerra, bueno, había severos daños, muchas de las instalaciones. Sí. Y una novedad es que fueron los primeros Juegos Olímpicos televisados. La BBC pagó 1.000 guineas por los derechos de emisión de 60 horas de pruebas deportivas. Participaron 59 países de 4.104 atletas, de ellos 3.714 hombres y 390 mujeres. Cifra récord, como vamos viendo a medida que van pasando los Juegos, cada vez hay más países. Hay un dato esencial, ¿verdad? Que no deja de ser bastante injusto, porque además, dentro de sus reseñas, Conrado Durantes lo menciona como condenable, ya que las juventudes de Japón y Alemania no fueron invitadas a los Juegos y ellos no tenían culpa de lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Es cierto. No sé si lo iban a mencionar ustedes. Sí, ni Alemania ni Japón, justamente por su rol, bueno, en la Segunda Guerra Mundial no participaron. Algo parecido había pasado también después de la Primera Guerra Mundial. Fueron incluso más países. ¿Qué culpa tenían esos hipotes, verdad? No, ninguna. No, ninguna, porque obviamente son decisiones que toma un gobierno, un Estado, y los atletas, en todo caso, son víctimas. ¿Qué otras novedades teníamos de los Juegos de Londres? Bueno, Emil Zatopek. La locomotora humana. Exacto. ¿Por qué le decían así? Corría rapidísimo. No, por su estilo de correr. Era una cosa, corría, meneaba los brazos. ¿No se acuerdan ustedes del minuto deportivo de Gillette? La cabalgata deportiva. La cabalgata deportiva. Entonces, bueno, checoslovaco, otras figuras, por ejemplo, Veikko Hutanen de Finlandia, que ganó 5 medallas en gimnasia, 3 de ellas de oro. Increíble lo de Finlandia, lo decíamos, un país tan pequeño, pero con tanta tradición olímpica y con tantos ganadores olímpicos. Y esos Juegos de Londres también fueron conocidos como los Juegos de la Austeridad. No se construyó ninguna infraestructura nueva y tampoco hubo Villa Olímpica. Los atletas durmieron en barrancones que fueron de uso militar durante el conflicto. Y el hijo de Patton ganó la medalla de oro en los 200 metros planos. ¿Verdad? Melvin Patton. Melvin Patton. Hay un detalle que lo tengo que chequear y revisar, porque gran parte del equipo olímpico de Estados Unidos proviene del New York Athletic Club. Que es donde vos sos socio. Sí, exactamente. Bueno, el club salvadoreño tiene una corresponsalía con el New York Athletic Club. Es un club bellísimo que ha dado una gran cantidad de atletas al equipo olímpico de Estados Unidos. En Londres, 1948, también cuando hablamos de maratonistas argentinos, Delfo Cabrera gana la medalla de oro, otro argentino, en otra maratón, ¿no? Otro maratón. Pasamos justamente a los Juegos de Helsinki en el 52. Helsinki. Suomi. Sí. Ahí se compitieron 6 candidaturas, 5 de ellas ciudades de Estados Unidos: Chicago, Los Ángeles, Detroit, Filadelfia y Minneapolis. La otra ciudad fue Ámsterdam. Ámsterdam, que bueno, ya había organizado e insistía con volver a organizar. Ya son 69 países y casi son 5.000 atletas, 4.955, de los cuales 519 ya son mujeres. Va mejorando la participación de la mujer, siempre lejos de
los hombres en cuanto a cantidad, pero cada vez con más participación. ¿Qué novedades tenemos aquí? Por primera vez, las pruebas de equitación permitirían competir a jinetes que no fueran oficiales militares, incluyendo a las mujeres, como tú decías, se va abriendo más esos espacios. El pentatlón moderno tuvo una prueba por equipos y en gimnasia se incluyó la prueba individual femenina, que es el concurso general de suelo, potro, equilibrios, las barras asimétricas y todos esos aparatos. Y citando nuevamente a Conrado Durantes, nos recuerda que en esos Juegos hace su aparición después de casi 40 años de ausencia la Unión Soviética, y a ellos les hacen una vía olímpica aparte. Sí, eso no sabía. Sí, el equipo soviético se alojó en una ciudad que se llama Otaniemi, ¿verdad? Y era una vía solo para ellos, tenían un agua gélida para entrenar, ¿verdad? Y pues fueron criticados por esa actitud, ¿verdad? Pero en aras de la hermandad olímpica les permitieron hacerlo para que pudieran competir, entre comillas, ¿verdad? Sí, ya iniciaba la Guerra Fría, si nos recordamos, en el 52, ¿verdad? Sí, claro. Y debutó también Israel también, juegos, el Estado de y Israel. volvieron Alemania y Japón volvieron a competir en unos Juegos Olímpicos. Y aquí es donde Satopek... Perdón, Chino, Peque, pero es que Alemania ya había competido en los anteriores, en los Juegos de Londres del 48, pero solo como Alemania Oriental, y habían sido chiflados. Pero ahora como Alemania Federal, decíamos que estos fueron los Juegos consagratorios para Satopek, ¿no? Que gana 3 medallas de oro, ¿no? 5.000, 10.000 y el maratón. Y el maratón. Increíble, creo que nadie ha repetido esa gesta, ¿o sí? El maratón, yo creo que es dificilísimo. Habría que chequear ese dato. 5, 10 y el maratón creo que nadie lo repetió. Ah, no, eso seguro. Son las pruebas más fuertes, más cansadas. No, pero además ahora hay especialistas para 5.000 y 10.000 que obviamente son muy buenos en esa distancia, pero de ahí al maratón hay una distancia enorme. Otra curiosidad de esos Juegos, China no tuvo representante en la ceremonia inaugural, llegaron tarde, problema en el transporte, así que ese es el estadio, pero la otra cuestión que hay que resaltar es que la mujer de Satopek ganó la medalla de oro, Dana Satopkova, en jabalina. Y en el momento que él estaba ganando el maratón, ella estaba recibiendo el oro en jabalina, imagínate. Eso creo que se ha dado muy pocas veces en la historia olímpica. Una pareja de deportistas olímpicos. Ajá. Y Floyd Patterson ganó el oro en los pesos pesados. En boxeo. Luxemburgo ganó su única medalla olímpica en estos Juegos, con Josie Bartel, que ganó medalla de oro en los 1500 metros libres. Este es el estadio, la altura de la torre del estadio olímpico de Helsinki tiene una historia que ahora no me acuerdo cuál es, pero mide así por algo. No, ya les voy a decir por qué. ¿Tiene una infraestructura muy delgadita, esa como la antena, o es parte de la infraestructura? Es que tiene una medida especial, ya le voy a explicar por qué era. La torre, a ver, ya les digo. Aprovechamos para hacer saludos. Fabricio Hernández dice, importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Saludos también a Miguel García, que es fiel a nosotros, Jesús Alvarado y la profesora Sandra Valiente de atletismo. Mide 71, 72 la torre, quiero ver, pero no era una medida caprichosa. Es la distancia que necesitó Martti Järvinen para proclamarse campeón olímpico en Los Ángeles 1932. Así que por eso mide así. ¿Pasamos? ¿Avanzamos? Melbourne. 1956. Rivales.
Nos vamos a Australia. Entonces, ¿a quién tenía de rivales? ¿A quién derrotó? Buenos A Aires. Buenos Aires, a la Ciudad de México y 6 ciudades de Estados Unidos. Las mismas 5 anteriores: Detroit, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y Filadelfia, y se agregó San Francisco. Pero a Buenos Aires le ganó por un voto. Evidentemente querían hacerlo en el hemisferio sur y bueno, finalmente fue en Melbourne, en Australia. Supongo que el hecho de que haya sido en Australia, en el hemisferio sur, también influyó para que no haya tantos atletas, porque hubo 3.155, bastante menos de los que normalmente competían en los Juegos Olímpicos que se hacían en Europa. 2.791 hombres y 364 mujeres. ¿Qué novedades? Sí. Fueron los primeros Juegos Olímpicos en una ciudad en el hemisferio sur, primeros Juegos Olímpicos que se realizaron en 2 continentes. Tuvo subsedes en Estocolmo, Suecia, para el deporte de equitación. La razón es que Australia ponía en cuarentena a los caballos por temor a un brote de la fiebre aftosa. Interesante esto. Primer Juego Olímpico que se organiza, bueno, al menos una subsede en otro país y no un país cercano, sino kilómetros y kilómetros de distancia. Acá, pero ¿sabes por qué no fue tanto la distancia lo que limitó la participación de atletas, sino que en aquel entonces ya existían muchas protestas por las acciones violentas que tenía el bloque soviético contra algunos países, como la invasión de Budapest, la invasión de Hungría, y los Juegos en protesta no asisten o no envían atletas Suiza, Holanda y España. Estoy viendo eso, sí que tuvo 3 boicots un mes antes de los Juegos. Exacto. Y bueno, en aquel momento Avery Brundage se resistió, y el movimiento olímpico siempre se ha resistido a que se utilicen los Juegos Olímpicos como protesta de algo para no realizarlo, porque pues el mundo en muy pocas ocasiones ha estado en completa paz durante la realización de los Juegos, y los Juegos son eso, es un motivo para juntarnos en paz y tratar de olvidar lo que nos diferencia y unirnos en lo que nos hace seres humanos, ¿no? En aquel momento España dijo que no se podía hacer compatibles los errores y los sangrientos desfiles del Ejército Rojo, ¿verdad?, con la fiesta de los Juegos Olímpicos. Y por eso, y así razonan su decisión de no enviar atletas. En estos Juegos tenemos 2 figuras. Una supongo que es el señor que vemos ahí, que es Laszlo Papp. ¿Es así, Aldo? Así es. Sí, boxeador sí, húngaro que fue el primero en ganar 3 medallas de oro consecutivas en la categoría mediano, si se ve, no es de los más pesados. Y otra de las figuras fue la que llamaban la diosa olímpica. Larisa Semillonova Latinina. 4 oros ganó la gimnasta. ¿Es ella? Sí, ella es. Ya vemos ahí. Ella es Larisa. Larisa, sí, el gimnasio abarrotado. Entre las curiosidades, Uruguay, que ya mencionamos que ya había sido sorpresa en su momento por ganar 2 veces la medalla de oro en fútbol. Bronce en baloncesto. Sí, Uruguay, un país que normalmente uno no lo identifica con el baloncesto, y ganó medalla de bronce en estos Juegos. Y por primera vez entra en acción el estilo mariposa, pero solo en 200 metros. Se van, como vamos viendo, se van incorporando disciplinas, deportes, algunas después salen, otras entran. Y si quieren pasamos a los Juegos de Roma, a quien muchos consideran uno de los mejores Juegos. No sé, Guayo, ¿qué opinión tenés o qué has escuchado? Pero se habla de que fueron uno de los, en su momento, como los mejores Juegos. Tuve el honor y el privilegio de conocer a una polaca que ganó oro en esos Juegos. Creo que tendría que leer más sobre esos Juegos y entender por qué, Chino, se dice eso.
Dice que instruíme, por favor. alto nivel, muchos récords olímpicos que se superaron. Por ejemplo, bueno, la estrella de Mohamed Ali, que gana el oro en boxeo, en categoría pesado, Abebe Bikila, que gana el maratón descalzo, bueno, épico, y un montón de récords, sobre todo, que hacen que en cuanto a nivel deportivo se lo considere uno de los mejores juegos. Incluso también más ciudades candidatas. Estuvo París, Lausana, Detroit, Budapest, Bruselas, Ciudad de México y Tokio. Acá en Roma, 1960, participaron 83 países, 5.348 atletas, de los cuales 4.738 hombres y 610 mujeres. Otra particularidad es que por primera vez en estos Juegos ya hubo sus respectivos Juegos Paralímpicos, ¿no? Después sí, ahí está Cassius Clay. Cassius Clay. Todavía nos llamaba Mohamed Ali, o no se había puesto. Exactamente. En los Juegos de Melbourne había un corredor, y bueno, creo que tendríamos que regresar y hacer rewind al cassette, pero creo que no logró competir y me recuerda mucho al que está a la derecha de Ali. Lo que a mí me parece y me parecería sensacional de los Juegos de Roma es nada más remontarme a aquel momento y ver cómo los Juegos se realizaban en aquellos vestigios arquitectónicos y esos escenarios han de haber sido verdaderamente sensacionales, ¿no? Yo creo que sí hay que tratar de cerrar un poquito los ojos y ver qué es lo que hizo Italia para poder construir esos juegos, construir escenarios ahí, porque dicen que en el Foro Romano, pues. Y excavás ahí y estás en una ruina. No, claro, eso, bueno, de hecho el Comité Olímpico Italiano, si no me equivoco, está ahí en el medio del Foro Romano, que es donde se hace también donde está el Estadio Olímpico, donde juegan la Roma y la Lazio, y donde se hace el Abierto de Roma de tenis también. Bueno, tenemos que tener un espacio. Yo le voy a llamar mañana a mi querido amigo, presidente del Comité Olímpico Italiano, Giovanni Malagò, que también tiene raíces muy cercanas centroamericanas. Estuvo casado con una medio salvadoreña, ¿verdad? Así que creo que a Giovanni le va a gustar mucho platicar con nosotros y que nos cuente, Chino, sí, ¿por qué han sido los mejores juegos de la historia? Se lo consideraban en ese momento, después también, bueno, los Juegos de Barcelona también pasaron a ser muy reconocidos, y varios más. Bueno, el Papa Juan XXIII lo recibió a 4,000 atletas, imagínense, ¿verdad? ¿Qué piensa de eso, Eva? ¿Sabía? No lo sabía, ingeniero, pero muy bonito porque a veces se piensa que las cosas de la iglesia son aburridas, pero no, se ve que en el deporte siempre hay espacio. No, lo recibió, no les dio misa. No, yo no me refiero a eso, me refiero yo no digo que la misa sea aburrida, pero no digo, lo recibió nada más. Acuérdese, el Papa tiene en el Vaticano, ahí está la Santa Sede y lo recibe, pues, ¿verdad? Yo no sé por qué tiene que decir que es aburrida. No decía, yo me refería que a veces piensan que algunas cosas de la iglesia pueden pensar algunos jóvenes que tal vez pueda ser aburrido, pero no, también hacen deporte, a eso me refiero. Y no canta uno, pues. Claro. Bueno, avanzamos a los Juegos de Tokio para... No, pero ¿y qué otros atletas puedes destacar de los Juegos aparte de Cassius Clay, ¿verdad? Hay una curiosidad. Sí. Wilma Rudolph, una antigua enferma de polio, logró 3 títulos en competiciones de velocidad en pista. O sea, es como la alegría del esfuerzo, siento yo. Exacto. Y yo creo que además de eso, Al Orter volvió a ganar el disco, ¿verdad? Había ganado disco en Melbourne, gana disco ahora, ¿verdad? Y hubo en el decatlón una apretada y hermosísima gesta deportiva entre el formosano Yang Chuan Kwan
que fuera Formosano. estudiante de su universidad. Se recuerdan de haber leído sobre eso, ¿verdad? Formosano es de Taiwán, que antes se llamaba Exacto. Formosa, ¿no? Sí. Pero los atletas de color en aquel entonces fue uno de ellos, Abebe Bikila, que era guardia personal del emperador de Etiopía. Y Etiopía, acuérdense, había sido parte de Italia, ¿verdad? Entonces, en suficiencia de ritmo, ¿verdad? Y lo que cuenta Evita, pues de Wilma Rudolph, ¿no? Enferma de polio en su momento. Polio. Tokio Los juegos, 64. otros juegos de los que se habla muy bien en cuanto a organización y todo, y no es de extrañarse porque los japoneses cuando organizan algo lo organizan bien. Le ganaron la candidatura a Detroit, que insistía Detroit, y bueno, a Viena y a Bruselas, que eran las otras ciudades que se proponían como sede. Acá en Tokio participaron 93 países, 5.121 atletas, de los cuales 4.473 fueron hombres y 678 mujeres. No saben qué tristeza me dio cuando yo fui parte de la comisión evaluadora de los Juegos del 2020, estos que se van a realizar en Tokio, pero cuando fuimos a visitar Tokio y vimos el Estadio Olímpico de Tokio y la calidad con que fue construido y el estado en que estaba cuando lo visité en el 2013, parecía nuevo. Y verdaderamente en su momento, pero han construido ahora el nuevo Estadio Olímpico de Tokio, tiene un presupuesto creo que de 1.3 billones de dólares, ¿no? Pero ¿por qué te pusiste mal? Yo pensé, cuando dijiste eso, pensé que ibas a haber encontrado ruinas. Me dio melancolía, me dio mucha melancolía que lo hayan demolido y hayan construido este nuevo estadio, ¿verdad? Pero tienen sus razones, había que remodelarlo y a veces todo el costo de la remodelación pues justifica la demolición y la construcción de uno nuevo. Estos juegos tuvieron, Aldo, novedades importantes en cuanto a innovación, ¿no? Fueron los primeros Juegos Olímpicos televisados a color y transmitidos en directo vía satélite para Norteamérica y Europa. Además, también fueron los primeros en que se utilizó la cámara lenta y las computadoras para registrar los tiempos exactos en las competiciones. Son cosas que nosotros ya tenemos incorporado. No nos imaginamos, por ejemplo, la televisión sin cámara lenta. Bueno, en algún momento no existía la cámara lenta, ¿no? Bueno, ahora nos enteramos que a partir del año 64 es que se empieza a usar, sobre todo en deporte, para ver técnica, ¿no? Para observar detalles también. En figuras acá tenemos otra vez a Bebe Bikila, que gana y también a Larisa Latinina de la Unión Soviética, 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce en gimnasia artística femenina, y se convierte en la deportista más laureado de la historia olímpica. Sí, hasta que después, bueno, Phelps la supera. Normalmente, cuando hablamos de figuras, siempre hablamos de atletas, de nadadores o de gimnastas, y esto tiene que ver con que son los deportes que más cantidad de medallas tienen posibilidad de ganar, ¿no? Normalmente siempre se queda aquellos que ganan más número de medallas. Hay deportes donde lo máximo que puedes ganar es una medalla, por más que lo hagas de manera excelente. Entonces siempre quedan en la retina aquellos acaparadores de medallas, como el caso, bueno, de esta Larisa. De Larisa Latinina. Bueno, atletismo y también tuvo, por primera vez se realizaron las pruebas en la pista de 8 andariveles en el atletismo. Y también se incorpora al programa olímpico el voleibol, el voleibol como tal, y la Unión Soviética gana el oro en masculino. Acá estamos viendo el voleibol. Yo creo que tenemos que continuar. Mañana, ¿quién es nuestro invitado? Mañana tenemos nada menos que a Salvador Vilanova, que es el primer abanderado olímpico. Ok,
y nos hemos quedado en México. Abramos mañana con Salvador. Bueno, tiene sentido. Abramos con Salvador, hacemos México mañana, porque ya llevamos 1:30, no queremos cansar a nuestra audiencia, ¿verdad? Y bueno, Salvador también estuvo en los juegos México siguientes. 68. Sí, pero también estuvo en los de Múnich. Múnich. Así que nos puede dar su parecer también de esos 2 juegos. Y después seguimos. ¿Y saben qué? Esto nos da a nosotros y a todos los miles de radioescuchas y televidentes del mundo la oportunidad de que pongan sus preguntas, hagan sus comentarios sobre qué les ha parecido y qué resalta de cada uno de estos juegos. Tenemos y somos portadores de un gran legado y qué lindo hablar de todo esto, Eva, Peque, Chino. Qué oportunidad y qué espacio más divertido. Porque uno va aprendiendo también, digo, Cómo va cambiando todo, los datos, la tecnología, la cobertura periodística. Y los Juegos de México también, los juegos que tuvieron una aceptación tanto por su nivel de organización como por su nivel deportivo. Así que mañana, digo, cuando retomemos a partir de México 68, además que es la primera participación salvadoreña y la más numerosa. Mañana les tengo un invitado sorpresa. Vamos a tratar de que el Tibio Muñoz, la primera medalla de oro de México en esos juegos, nos acompañe mañana. Se va a lanzar como presidente de la Federación Mexicana de Natación, ¿no? Así es. Ahí me estaba utilizando de guardaespaldas en una foto. Ahí vimos la foto. Detrás de él. Sí, vimos la foto. Sí, él dice que me llevaba de guardaespaldas ahí. Con esa gano, dijo, con esa foto. Bueno, nos despedimos entonces. Bueno. Más linda, Peque, qué gran programa. Eva. Sí. Gracias, ingeniero. Y es que así aprendemos de todos esos aspectos históricos y los detalles de todos los Juegos Olímpicos. Manden la invitación a Fernando para que esté. Se la vamos a mandar todos los días. Sí, mañana nos tiene que acompañar con el Tibio Muñoz. Estoy seguro que Fernando tiene un montón de anécdotas sobre México, porque sé que se fue a meter a un museo, ¿verdad? Y con las mañas que tiene aquel, yo sé que quería, me dice, habían tantas cosas lindas. Además, Fernando es un coleccionista de parafinelia olímpica empedernido, ¿verdad? Y hay mucha gente que tiene un amor por el movimiento y por estar en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Pero es todo el ambiente olímpico. Así que bueno, entonces nos reencontramos mañana, retomamos a partir de México 68 y vemos hasta dónde llegamos y después podemos seguir porque esto no se acaba nunca, nunca paramos, como dice el eslogan. Así que nunca buen paramos, eslogan, ¿no? Nunca paramos y reiteramos los agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Farmacias San Nicolás, Laboratorios Suizos, Ave Sisa y el Café de Don Pedro. Hasta mañana, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.